¿Cómo están, amigos? Nuevamente desde su programa Derechos Fundamentales. En esta oportunidad en la conducción, Milagros Bellido y Miguel Ángel Soria. En este programa vamos a conversarles acerca del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En esta semana hemos visto diversos acontecimientos desde la OEA que realmente ameritan esta conversación. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Edgar Carpio, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad San Martín de Porres, ESAM y en la Academia de la Magistratura. Ha sido asesor principal de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, de la Presidencia del Congreso de la República y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es asesor especializado en Derecho Constitucional del Tribunal Constitucional. Entonces, amigos, vamos directamente a la entrevista. Nuestro invitado es un invitado de lujo y bueno, esperemos poder sacar conclusiones de este tema. Doctor Carpio, bienvenido. ¿Cómo está? Bueno, como ya adelantó Milagros, vamos a conversar el día de hoy sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y sobre todo plantear el contexto en el que vive el Sistema Interamericano actualmente. Entonces, primero partamos por su opinión. ¿Cuál es su perspectiva actual sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Bueno, yo creo que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y particularmente la Comisión Interamericana está pasando tal vez por el momento más peligroso, más grave, más delicado desde que se creó, ¿no? en la década de los 60, 70, porque desde diversos bandos se están queriendo precisamente someter a este importante órgano de protección de los derechos humanos, ¿no? Doctor, perdón Miguel Ángel, doctor, pero en realidad vemos que no es solamente la comisión, también vemos los cuestionamientos a la OEA, ¿no es cierto? Y un poquito para ampliar la información a nuestros televidentes, ¿cuál es el vínculo entre la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son organismos que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Son creados por la Convención Americana de Derechos Humanos, que es a su vez un instrumento internacional dictado por la organización, por la OEA. Manera que se tratan de órganos que forman parte del sistema, ¿no? Ok, pertenece regional a la OEA, entonces, así es. ¿No es cierto? Usted hace unos días en redes sociales, voy a citar textualmente, Milagros, si me permites, indicó lo siguiente, ¿no? Entre otras cosas, lamentablemente la imagen que tenemos de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la asociamos con casos perdidos o en trámite, que nos comprometen como país o como Estado peruano. Tengo la impresión que ese no es el mejor medio para evaluar su desempeño. A lo mejor sería más interesante tratar de ver las cosas en perspectiva. Y se pregunta, ¿han mejorado nuestras democracias? ¿Nuestros derechos se encuentran mejor protegidos? ¿La justicia interna ha mejorado por la recepción de sus criterios, el cumplimiento de sus fallos? Observemos los casos más dramáticos que han conocido y preguntémonos qué hubiera sucedido con sus víctimas si tales órganos no existieran. De alguna forma usted plantea acá la utilidad del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y estos dos órganos, ¿no? La Comisión y la Corte Interamericana. ¿Podría usted, por favor, ahondar un poco más en su posición, de, digamos, cómo usted, que es asesor del Tribunal Constitucional, de qué forma, en todo caso, habrían afectado las decisiones de la Corte y de la Comisión Interamericana en sus pronunciamientos? Bueno, el tema de si... Yo creo que el tema fundamental es aquí, ¿debemos debilitar el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como parece ser la opinión general de los estados en la última reunión de Cochabamba, o debemos fortalecerlo? Esta es una pregunta muy interesante, pero al mismo tiempo que ha recibido respuestas curiosamente unánimes, y unánimes tanto desde estados que se encuentran a la izquierda, Bolivia, Ecuador, Venezuela, como países que se encuentran a la derecha, ¿no? En cierta forma, Colombia, Perú, que es un país que no se sabe si está a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, pero parece estar más por el otro lado, el mismo Brasil, ¿no? Y todos concuerdan en una única posición, que es, parece ser, debilitar lo que es la actividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces lo que se sugería efectivamente en esta opinión era, bueno, si vamos a adoptar una medida tan drástica de esa naturaleza, debemos pensar las cosas en perspectiva, ¿no? Y pensar las cosas en perspectiva supone desvincularse del actual escenario, del actual contexto.
¿Ha tenido algún papel en el fortalecimiento de nuestras democracias la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Si queremos circunscribirla al caso peruano, ¿qué hubiese sido del Perú, de los derechos de muchos de los peruanos, si es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hubiese actuado con medidas rápidas y efectivas a través de los procedimientos que se formulan ante ellos, por ejemplo, en la década de los 90? Estamos en democracia, es cierto, pero la Comisión muchas veces actúa también cuando se rompe la democracia, cuando se instituyen o se instauran democracias duras, ¿no? Cuando se instauran regímenes autoritarios. Normalmente todos estos tipos de regímenes tienden a ver con bastante desconfianza estos órganos de protección de los derechos humanos precisamente porque suponen un mecanismo de control. Fíjese el caso interesante que está sucediendo actualmente. Tanto desde la derecha como desde la izquierda se está pretendiendo debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tal vez tengamos que decir que la Comisión está sufriendo de su gran actividad que ha desarrollado durante todo este tiempo, ¿no? Es decir, es objeto de ataques porque realiza un control eficiente independientemente de dónde se encuentren los estados, hacia la derecha o hacia la izquierda. Claro, no ve las posiciones políticas, ¿no? Pero concretamente, bajo la pregunta que usted se hacía acá y que nuevamente lo ha reiterado aquí en este set, o sea, digamos, ¿para qué sirve? O sea, en la práctica, los ciudadanos y ciudadanas de América, o del Perú concretamente, o las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado peruano, ¿qué utilidad le podrían ver? De hecho, se suele decir en todo el tiempo, por parte de algún sector político también, en que los policías o los militares no tienen derechos humanos. La población concretamente dice, ¿dónde están mis derechos humanos? La población en general. Y por otro lado se encuentran algunas asociaciones que defienden derechos humanos que aparentemente defienden solo los derechos de terroristas. Entonces se inicia todo un discurso contra los derechos humanos y fundamentalmente contra estos órganos que usted bien ha dicho sirven para el fortalecimiento de las democracias, pero así no se ve desde la población, así no se ve desde algún sector de la política. Entonces, ¿cuál es la utilidad para que lo comprenda la población del Perú que ve en este programa, ¿no? Bueno, la utilidad es que la Comisión, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegen los derechos de todos, y todos los derechos, o casi todos los derechos en la medida en que se encuentran reconocidos en la Convención Americana. Es cierto que mediáticamente hay determinados casos que han tenido en determinado tipo de actos estatales que es lo que los ha hecho resalir públicamente, ¿no? El tema es, por ejemplo, de Chavín de Huántar, el tema en materia de terrorismo. Pero ahí están las sentencias también de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de pensionistas. Allí están las múltiples denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de víctimas comunes y corrientes, o sea, ciudadanos de carne y hueso, por jueces destituidos, por diplomáticos destituidos, por policías afectados en sus derechos fundamentales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entiendo, recibe cerca de 3.500 denuncias anuales. Y dentro de ellas un número importante provienen precisamente del Estado peruano o contra el Estado peruano de parte de sus propios ciudadanos. Lo que sucede es que no todos estos casos terminan judicializados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y normalmente la Comisión suele escoger algunos casos emblemáticos que son los que se presentan ante la Corte, pero eso no quiere decir que los casos de los ciudadanos de a pie no sean conocidos por estos órganos. Yo creo que la utilidad fundamental de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte es que son órganos de protección de derechos que van a funcionar allí cuando en el ámbito interno nuestros tribunales no funcionen, cuando nuestros tribunales sean ineficaces en la protección de derechos humanos o en determinados contextos, en dictaduras, en democraduras, en regímenes autoritarios, se encuentren sometidos o subordinados al poder político. Yo creo que un análisis de estos órganos de protección de derechos humanos debe hacerse en perspectiva. Ahora, Miguel, si me permites, efectivamente, está siendo cuestionada la Comisión, la Corte Interamericana, por dos grupos, digamos, que aparentemente serían totalmente opuestos, ¿no es cierto? El grupo del bloque chavista y, por otro lado, los republicanos americanos, ¿no es cierto? O los de derecha. ¿Por qué
¿por qué este enfrentamiento? No hay de parte de la Corte algún tipo de, bueno, pues decir, sí, efectivamente, hemos podido manejar mejor las cosas, hemos podido hacer mejor las cosas. O sea, lo que usted nos dice es que la Corte ha actuado limpiamente obviamente, pero digamos que no ha tenido ningún error, ha hecho todo bien. ¿No cree usted que si hay estas demandas es porque efectivamente podría haber algún tipo de reforma que se vaya acomodando? Quizás la Corte sea un poquito más democrática, ¿no es cierto? Porque es un hecho que en el caso peruano, por ejemplo, muchos de los grupos que han llegado a la Corte son grupos con algún tipo de ideología, ¿no es cierto? Si no han llegado los otros es porque, bueno, no se han preocupado por llegar. Tampoco es culpa del sector de la ideología que han llegado, ¿no? Pero digamos, no hay la necesidad real de que la Corte empiece a hacer algún tipo de reformas para que finalmente todos estemos contentos, todos aceptemos la Corte, todos nos sintamos parte de este sistema que es muy importante para la protección de nuestros derechos, ¿no? ¿No cree usted que sí debería, que efectivamente hay que hacer algún tipo de trabajo? Sí, mire, tanto la Comisión como la Corte, en la medida en que están integrados por seres humanos, evidentemente cometen errores, tienen hierros, y todos estos pueden ser susceptibles de ser modificados, qué duda cabe. Yo creo que sí, podrían hacerse determinado tipo de modificaciones de pronto, y lo importante sería que estas modificaciones estén orientadas fundamentalmente a conseguir, ¿no es verdad?, a promover el sistema mismo de protección de derechos. Apreciar, que todos apreciemos que es algo... Pero cuidado, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado cuando uno dice... el papel de un tribunal de justicia tiene que ser aceptado normalmente en el ámbito, por ejemplo, de los estados, que es básicamente lo que se quiere modificar actualmente con la Comisión Interamericana. Un tribunal de justicia no es un tribunal de la opinión pública. Los tribunales de justicia, y en particular estos tribunales de derechos humanos, constatan si en el ámbito interno de cada uno de los estados se han producido violaciones de derechos. Y los derechos no tienen rostro. Claro. Eso es lo que nos cuesta mucho a nosotros entender. Los derechos no tienen rostro. No se fijan en si es de izquierda o si es de derecha. De ahí que precisamente los ataques vengan tanto desde los estados que están afiliados a la derecha como desde los estados que están afiliados a la izquierda. No tiene rostro y por tanto no tiene una concepción de que la víctima o es un marxista o es un liberal. Si es un delincuente o es un funcionario policial. Los derechos son de todos y para todos. De manera que no necesariamente el tema de que una corte aceptable y aceptada tenga que ser una corte que cuente con el espaldarazo de los propios estados. Porque se trata de una corte... No de los estados, perdón doctor, sino de que los ciudadanos nos sintamos que es nuestra corte. O sea, que ellos efectivamente van a ser totalmente imparciales y van frente al Estado a sacar la cara por nosotros ciudadanos, pero de una forma, digamos, sin política, ¿no es cierto? Y la percepción, lo digo por las encuestas y por lo que se dice en la opinión pública, o sea... No, la Corte está ideologizada, la Corte está politizada, ¿no es cierto? Un poquito, yo creo que sí serviría de muchísimo más si es que los mismos ciudadanos, usuarios de la Corte, tuviesen la idea de que no, que son justos, que son... No estoy diciendo que lo hayan hecho, ni que sean injustos, simplemente la percepción de nosotros que somos los usuarios, ¿no es cierto? Y quizás esto sea motivo de que se ponga a repensar y un poquito hacer el tipo de reformas que están pidiendo, ¿no? Mire, yo ayer y anteayer estaba escuchando las intervenciones de los cancilleres y de los miembros de cada uno de los estados que participaban en la reunión número 42 de la Organización de Estados Americanos. Y en particular escuché la de los representantes de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Y estos tres estados, que están al lado izquierdo, decían que los miembros de la comisión, básicamente los miembros de la comisión y de su secretaría o relatoría en materia de libertad de expresión, estaban integrados por representantes de los países hegemónicos, léase Estados Unidos. Estaba representado con gente vinculada a ONG de extrema derecha,
o con gente vinculada al capital y a los grandes y poderosos medios de comunicación social. ¿Qué es lo que escuchamos nosotros de los mismos órganos? Por ejemplo, en el caso peruano, que la comisión está integrada o reciclada por la burocracia internacional de ex-marxistas. Así es. Que está integrada por comunistas, ¿no es verdad? Que está profundamente ideologizada y falla contra un Estado que ha optado por un régimen de mercado libre, de economía social de mercado. La pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Qué es esa comisión? ¿Por quién está integrada? Yo creo que la ideología que maneja la comisión es una ideología de los derechos. No es ni de izquierda ni de derecha, diría yo, de los derechos. O sea, lo que pretende hacer la comisión, y no estoy tratando aquí de defenderla, simplemente es lo que me lleva a pensar estos detalles, estos datos. Yo creo que es la ideología de los derechos, y la ideología de los derechos, les decía, no tiene rostro. Y en la medida en que no tiene rostro, afecta a todos por igual, en la medida en que sean en sus ámbitos internos deficitarios en materia de derechos. Tal vez esa sea la mayor debilidad, ¿no? Que cada uno desde su lado le pone el rostro que quiere. Entonces ahí surgen los peores cuestionamientos. Claro, bueno, este es un tema que realmente da para muchísimo más, doctor. Esperamos tenerlo en muchas más ocasiones para que nos pueda ilustrar sobre el tema. Sí, efectivamente, es un tema que recién se está discutiendo, ¿no es cierto? Porque hay las polarizaciones, uno dice que sí, otro dice que no. Pero bueno, la idea es de que todos los peruanos entendamos de que esta es una corte que nos permite a todos que nuestros derechos sean cautelados y sean respetados por el Estado, ¿no? Y eso es lo que todos queremos. Entonces nos vamos, amigos, hemos volado en el tiempo, pero valió la pena realmente con nuestro invitado. Era el profesor Edgar Carpio. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, amigos, regresamos con el siguiente bloque, y en el siguiente bloque vamos a tener a el doctor Óscar Paso, que es el coach del evento internacional que la Universidad San Martín ha ido a hacer a la American University. Volvemos. Este domingo 10 de junio es la solemnidad del Corpus Christi. Ven y participa de la misa y procesión por la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo en la Plaza de Armas de Lima a partir de las 10 de la mañana. Expresa públicamente tu fe y amor. Jesús Eucaristía te espera. Amigos, amigas, volvemos con su programa de los derechos fundamentales, y en este segundo bloque, en el marco del tema planteado el día de hoy, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, contamos con nuestro segundo invitado, también de lujo, que es el doctor Óscar Andrés Paso Pineda. Él es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, pero además desempeña un rol particular en esta casa de estudios. Él es coach o asesor del equipo de la Universidad de San Martín de Porres, que la representó en el 17º Inter-American Human Rights Moot Court Competition. Es una competencia internacional en materia de derechos humanos en donde estudiantes de diversas universidades del mundo simulan un litigio ante la Corte Interamericana, y de esa forma se preparan para el futuro o para el futuro ejercicio de la profesión del derecho. Doctor Paso, bienvenido al programa. Vamos a conversar sobre los temas ya planteados. Bienvenido, doctor. Así que la primera pregunta es, ¿qué cosa es el Moot Court, el Inter-American Human Rights Moot Court Competition? ¿Qué cosa es? Bueno, de todo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que el doctor Miguel Ángel ya más o menos había dado una idea general de lo que es la competencia, ¿no? Se trata de una simulación de un caso ante la Corte Interamericana. Se plantea un caso hipotético y se les dice a los estudiantes de las diferentes universidades de la región, valga decir que participan estudiantes de América, de Europa, incluso de Asia y de África. Es una competencia que convoca a nivel mundial.
De hecho, este año fueron 120 universidades de todo el mundo, ¿no? En esta competencia se le dice a los participantes que asuman dos roles. Uno, el de representante de las víctimas, y el otro, el de agentes del Estado. Se plantea el caso y se les dice a las partes que tienen una determinada cantidad de tiempo para elaborar su demanda, en el caso de los representantes, y la eventual contestación de demanda por parte del Estado. Luego de culminar esta fase, se convoca una audiencia en la sede de la Corte, que en ese caso de la competencia funge en Washington, D.C., y se plantea una simulación de litigio en el cual los participantes tienen que formular sus pretensiones ante la Corte, que está compuesta por especialistas de la materia, ¿no? En este año, como la temática era pueblos indígenas, consulta previa, se puso a varios especialistas en materia de pueblos indígenas, en materia de derecho internacional público y en general de derecho internacional y los derechos humanos a fin de formular las preguntas correspondientes a los estudiantes, ¿no? Porque lo fundamental de esta competencia es que en el transcurso de la misma, el jurado se encuentra facultado para interrumpir a los estudiantes y así poder determinar o evaluar cuál es el grado de conocimiento que ellos tienen del sistema interamericano. ¿Cuándo se desarrolló esta competencia? Fue entre el 20 y 25 de mayo de este año. 20 y 25 de mayo Sí, en Washington. En Washington, D.C. ¿Y podría repetir el número de universidades que asistieron a esta competencia? Eran 120 universidades. 120 universidades a nivel de América, Asia, África y Europa. Así es, de los 4 continentes. ¿Y del Perú cuántas universidades visitaron esta competencia? Del Perú eran 7 delegaciones. 7 delegaciones. Estaba la Universidad Católica de Santa María, estaba la Universidad de Trujillo, la Universidad de San Marcos, la Universidad Católica, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad del Cusco y la Universidad de Huamanga de Ayacucho. 7 universidades que de verdad particularmente me da mucha alegría que la cantidad de delegaciones peruanas vaya aumentando con el tiempo, ¿no? El año pasado eran 5 o 4, esta vez son 7 y fundamentalmente esta vez son de provincias, ¿no? Que cada vez se van interiorizando más con la competencia. Y doctor, ¿hace cuántos años está el Perú participando de esta interesante competición? El Perú ya tiene muchísimos antecedentes en esta materia, ¿no? En el caso de la San Martín, continuamente desde el 2007, pero ya antes hemos enviado delegaciones en el año 2000 o 2001 también a esa competición. De hecho, esta es la 17ª versión, como lo dijo el doctor Miguel Ángel, y pareciera mentira, ¿no? Pero la presencia de una universidad peruana ya como que contagia a las demás universidades y ellas también comienzan a plegarse más al movimiento. Y eso al final, ¿qué origina? No solamente es un tema de competición, ¿no? Al final, lo que ocasiona esta competencia es formar agentes que puedan eventualmente ayudar al Estado y sobre todo en la defensa en el sistema interamericano, ¿no? Eso al final es el producto que deja la competencia. Sí, porque yo estaba viendo, Miguel Ángel, la información que tú me mandaste para revisar, para prepararme para la entrevista. Y efectivamente nuestra delegación todavía es pequeña con relación a la de Colombia, por ejemplo, a la de Brasil, que ni se diga, a la de México, que es enorme. Entonces un poquito habría que también ir promoviendo, ¿no? Porque cuantos más profesionales jóvenes lleguen al moot court, mejor para nosotros, ¿no? Para el nivel de litigio en la Corte Interamericana. Completamente de acuerdo, y hasta a veces puede ser hasta sintomático que la mayor cantidad de delegaciones sea de países que tienen más casos en el sistema, ¿no? México, Colombia. ¿Eso significa que hay más violaciones de derechos humanos en esos lugares o porque el sistema de protección de derechos humanos está más difundido? Creo que siente la necesidad de tener un fuerte conjunto de agentes estatales para la defensa de sus casos ante el sistema. Y eso origina a nivel universitario una mayor participación. Yo quería preguntarle, ¿en esta competencia es un solo caso el que se discute o es que cada equipo tiene un caso? ¿La competencia plantea varios casos a la vez? Usted ha referido que tiene que ver con un tema de pueblos indígenas y consulta previa. ¿Es un solo caso o son varios casos que se discuten en esta competencia? En esta competencia es solamente un caso. Y los 120 equipos tienen que debatir en torno a ese mismo caso, que en este año fue de consulta previa en materia de pueblos indígenas, una temática que se encuentra en boga en varios países latinoamericanos. Claro. ¿Y cómo funciona la dinámica? ¿Cómo es que los equipos se presentan? Son 120 equipos. Entiendo que 60 pueden ser del Estado demandado y otros 60 de los representantes de las presuntas víctimas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo al final se elige a un ganador? Porque debe haber un ganador si es una competencia. Efectivamente, de los 120, la organización de la competencia, que está organizada por la American University, determina que 60 representan a los representantes y 60 al Estado, ¿no? Y se realiza, después de la fase escrita que había mencionado, una fase oral, unas rondas preliminares, que usualmente son 2. En esas rondas preliminares, que son simulaciones de audiencias ante la Corte Interamericana, los jueces ponen puntajes, ¿no? Y después de calificar varios rubros, como el tema de utilización de fuentes del derecho, como jurisprudencia de la Corte, tratados internacionales, convicción,
capacidad de convencimiento, habilidad lógica para argumentar, etcétera, sacan promedio de puntajes. Y los 20 equipos con más puntaje de esos 120 pasan a la siguiente ronda, que son las semifinales. En esas semifinales son 20 equipos y ahí solamente se realiza una única ronda. Y en la misma mecánica se establecen puntajes con los mismos criterios que ya he mencionado y los dos equipos, el mejor representante y el mejor estado, pasan a la final. Ese es el sistema que utiliza la competencia. Quizás en el puntaje general todos los representantes tengan más puntaje de todos los estados, pero pasa a la final el mejor representante contra el mejor estado, para que ellos colisionen en una audiencia final ante la Corte, ¿no? Y en el caso peruano, ya que hemos tenido 7 representantes del Perú, 7 universidades peruanas que afortunadamente ya están yendo a esta competencia, ¿cuáles de ellas llegaron hasta la semifinal dentro de estos 20 mejores? Dentro de las 20 mejores estuvo la Universidad San Martín de Porres. Pasamos a la ronda semifinal como segundo mejor equipo de la competencia en general. De las 120 delegaciones, la Universidad San Martín de Porres pasó a las semifinales como el segundo mejor equipo de la competencia. En esta segunda fase, que era la semifinal, nuevamente la San Martín vuelve a competir y queda en el puesto 8 de las 120 delegaciones. Perdón, en esta entonces segunda solamente semifinal. de las universidades peruanas que fueron a esta competencia, ¿la Universidad San Martín pasó a la semifinal? Sí, fue la única delegación peruana. Sí, mira. bueno, y al final Felicitaciones, doctor. No, muchas gracias. ¿No? Es un trabajo en realidad que viene desde la propia universidad y que tiene varios años ya de por medio, ¿no? Y se sentía mucho el espíritu peruano en las audiencias porque las otras delegaciones nos fueron a apoyar a nosotros en la semifinal. Ay, qué bueno, y no, qué es bien. un sentimiento muy agradable saber Claro. que ya no es una cuestión a veces de universidades, sino de país. De país. Doctor, Y- discúlpeme, ¿y su papel como coach? ¿Qué es un coach? ¿Cómo apoya a su equipo? ¿Cuál es su papel? Bueno, el coach, como su misma nomenclatura lo dice, es una persona que se encarga de entrenar a los chicos, ¿no? Ya. Usualmente son estudiantes de la facultad. De hecho, los 2 chicos que compitieron este año están en el 7º ciclo de la carrera, o sea, en la mitad prácticamente. Se hace una convocatoria general, se determina quiénes son los que tienen mayores habilidades argumentativas en función del mismo caso, se les elige a nombre de la universidad y se inicia una etapa de preparación. Ajá. En esa etapa de preparación, mi rol como coach era orientarlos, ¿no? Lo usual es que el coach también haya participado previamente en la competencia, Claro, para que tenga un la conocimiento experiencia. general y la experiencia de qué es lo que quieren escuchar los jueces en la Así es. competencia. Y en ese contexto simulábamos audiencias en el mismo salón de la universidad. La universidad nos ha apoyado muchísimo para eso. De hecho, tenemos un salón donde podemos siempre ensayar. También tenemos computadoras para poder hacer trabajos de investigación y demás cuestiones. Y comienzo a orientarlos, ¿no? Porque los chicos a veces, sobre todo cuando eres Estado, tienen alguna idea del sistema interamericano que no necesariamente es tan acertada, ¿no? Claro. Siempre en el Perú está la tendencia confrontacional, ¿no? Ajá. Del Estado frente a la Corte, a la Comisión, de siempre querer rebatir todo. Pero comienza a orientarse un poco a los chicos en el sentido que el sistema interamericano lo que quiere, pues, es, si vas a plantear una defensa, que sea una defensa con argumentos sólidos y fundamentados en el derecho internacional. Y que en todo caso, si el caso está muy complicado para el Estado, ¿por qué no plantear un allanamiento, ¿no? Que también es una posibilidad válida? Y aquí, en esta fase de entrenamiento como coach, no solamente se asume una labor técnica, ¿no? De decirle a los chicos qué leer, cuándo leer, cómo leer, claro. que son varios pasos a seguir, sino que además la relación entre equipo de los 3 participantes es fundamental, ¿no? Si el coach y los coacheados, por decirlo de alguna manera, mantienen una buena relación, eso se suele plasmar en los Lógico, resultados, ¿no? fluye. Es como en cualquier labor de equipo, ¿no? En el fútbol, en cualquier deporte, siempre la relación entrenador-coacheados es fundamental. Claro. Y Siempre. hay muchos chicos interesados en este tipo de actividades internacionales, en interesarse por el sistema interamericano. Hay Sí, muchos chicos. de hecho yo mantengo contacto con varias personas de otras universidades que van formando grupos dentro de sus casas de estudios y que se van dedicando cada vez más a la materia de derechos humanos, ¿no? La Universidad San Marcos, la Universidad Católica ya tienen grupos o clínicas jurídicas que ya están enfocadas en este tema, ¿no? Y en la propia Universidad San Martín este grupo va creciendo porque usualmente hacemos convocatorias de cursos de verano para preparar a los chicos en esta materia. Y de estos cursos de verano usualmente salen los chicos que participan en las competencias internacionales. ¿Y en qué consiste ese curso de verano? Es un curso de verano gratuito que organiza la Universidad San Martín de Porres, ¿Gratuito? específicamente el Centro de Derechos Humanos. ¿Y está destinado Qué a interesante. solo estudiantes de la San Martín de Porres o también a otros estudiantes de otras universidades? No hay ninguna clase de barrera, ¿no? De hecho, hemos tenido estudiantes de Trujillo, de San Marcos y otras Invitan, universidades. Invitamos. Oh, qué y bien. las puertas están abiertas para cualquier persona que desee ingresar al curso, ¿no? De hecho, siempre cada año a final del semestre
postulan alrededor de 120 estudiantes, ¿no? Mire. Y al final terminan seleccionados unos 25 o 30 que son los que terminan el curso. Ya. Y usualmente este grupo de estudiantes se suele elegir a las personas que participan a nivel internacional por la universidad, ¿no? Ajá. ¿Y en qué se llama curso de verano? ¿Y eso significa que es en el verano en que estudian los estudiantes? Sí, es la verdad una labor titánica tanto de profesores como alumnos, ¿no? Porque es un curso gratuito y los chicos están encerrados de lunes a sábado y eventualmente domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? Y la mayoría sabe que inscribirse en ese curso es implícitamente renunciar a las playas, al verano, al deporte, ¿Y ¿no? todos son chicos a partir del 7º ciclo? No, todos los chicos, No. hemos tenido chicos hasta de primer ciclo, interesados en la mire. materia, comienzan a Qué escuchar, interesante. se interesan. Qué interesante. Sí, de verdad que... Y se van adentrando. Y se van adentrando, y si Qué los vas interesante. orientando, mientras más jóvenes sean, al final mucho más sólida es su formación, ¿no? ¿Y cuánto dura este curso? 2 meses, enero y febrero. O sea, el verano completo. Todo el verano enero y completo, febrero. sí. Usualmente el primer lunes de enero empezamos el curso y lo terminamos el último día de febrero, porque la San Martín usualmente empieza sus clases el 1 de marzo. El día que caiga, no importa que sea, siempre empieza el 1 de marzo y ese día ya estamos acabando el curso de verano, Y ¿no? los chicos que hicieron, por ejemplo, en segundo ciclo el curso de verano, se enganchan después más adelante cuando están esto y ya terminaron el curso y ahí nomás quedó. Sí. Digamos, ¿hay un curso básico, un curso medio y un avanzado o es uno base? No, de hecho ese curso suele ser la base para que estos La chicos base. comiencen a desarrollar una formación académica, Ajá. ¿no? De ahí comienzan a adentrarse en otras actividades del centro, pueden ser las competencias internacionales. Ajá. No solamente la Universidad San Martín participa en esta de Interamerican de Washington, sino también otra en Costa Rica, que es organizada por la Corte. De hecho, ya la convocatoria se va a lanzar quizás este mes. Pero después también he escuchado Qué interesante. que la San Martín de Porres el año pasado o hace 2 años organizó un MOEA, que es el modelo de Organización de Estados Americanos, ¿no? Claro. Que es otra lógica, que es como lo que se ha vivido hace poco en Cochabamba, Bolivia, de una mira. simulación de un modelo, que es un tema interesante, es Claro. una simulación de un modelo de Asamblea General de la OEA. ¿Eso también se hace en la San Martín? Claro, como bien acotado el doctor Soria, también hacemos una simulación de un caso, o mejor dicho, de un debate en la Asamblea General de Organización de Estados Americanos, ¿no? O sea, los chicos tienen 2 posibilidades. El litigio en el sistema interamericano, en las competencias de CEJA o de MUTCUR, y por otro lado, el debate político en el modelo de Asamblea de Estados Americanos. Doctor Paso, acá hay una pregunta muy Nos cortita. estamos yendo, Miguel Ángel. Sí, es muy concreta. ¿Qué cursos, qué materias se enseñan en este curso de verano? Se enseñan los cursos de internacional público, constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y litigio estratégico. Todos ellos fundamentales para el tema del litigio en el Para el sistema. Entonces sería bueno invitar en todo caso a estudiantes de otras universidades que no sean necesariamente la San Martín. Parece que las puertas están abiertas, doctor Paso, Milagros, para que puedan asistir a la... Es en la Facultad de Derecho En de la la Facultad de Universidad Derecho de San de Martín, Porres. Alameda Corregidor. Entonces, Doctor, muchísimas gracias por su intervención, lo felicito, lo felicitamos una No, vez más desde muchísimas el gracias. programa. Y bueno, algunas palabras ya finales porque ya estamos Cerrando el bloque. Bueno, en primer lugar, agradecer o reiterar el agradecimiento por la invitación a este programa y en segundo lugar, a manera personal, me alegra que cada vez más las universidades peruanas se comiencen a insertar en un tema que está generando tantos debates en la actualidad, ¿no? Salir o no salir del sistema interamericano, creo que fue un tema abordado por el doctor Carpio, es una decisión fundamental para una democracia. Yo Así creo es. que hay que tener cabeza fría y gente preparada para poder afrontar este nuevo reto que se avecina para el Estado peruano. Así Yo de es. verdad quiero que esta nueva generación de chicos comience a formar ya un ideal democrático que ya sea una costumbre y una cultura en nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor Pasos, Gracias. nuevamente. Amigos, regresamos con la señorita Aura Arbulú, representante estudiantil de la Universidad San Martín de Porres, justamente para que nos cuente la experiencia en el Moot Court como participante. Volvemos, amigos. Gracias al Parlamento Nacional, hoy los fonavistas serán atendidos por personal especializado en nuestros módulos instalados en la Plaza Bolívar, ubicado frente al local del Congreso. Solo deberán presentar su DNI para poder inscribirse en forma gratuita a través de la página web www.fonavi-st.gov.pe. Seguimos trabajando por los derechos de todos los peruanos. El Congreso abre sus puertas al Perú.
Amigos, amigas, volvemos con su programa Los Derechos Fundamentales y continuando con el tema del día de hoy, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y comentando esta importante participación de una universidad privada del Perú que participó en el 17 Inter-American Human Rights Moot Court Competition. Tenemos a una de sus protagonistas, una estudiante de la Universidad de San Martín de Porres, que precisamente, como ya nos comentaba hace un momento el doctor Oscar Paso, ha sido una de las finalistas en esta competencia que convocó a 120 universidades a nivel mundial. Ella es la estudiante de 7º ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, Aura Arbulú. Bienvenida, Aura. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, buenas Aura? tardes a ambos. Bienvenida. Muchas Bueno, gracias. Aura, coméntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en esa competencia? Muchas gracias por cederme la palabra. Bueno, en realidad pertenezco al Centro de Estudio de Derechos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres, el cual desde años anteriores al 2007 viene participando en esta competencia en el Inter-American Human Rights of Moot Court. Este año llegamos a semifinal, siendo la única universidad peruana. El caso trata de algo muy puntual, un tema que está en boga, el tema de los pueblos indígenas y cómo era una hidroeléctrica y cómo el Estado iba a conceder una hidroeléctrica a una empresa para que explotara el recurso hídrico, y esto se enfrentaba a los pueblos indígenas y al derecho de los pueblos indígenas debido a que no había habido un tipo de consulta. Entonces es un tema muy actual. Este caso se centra en sistema interamericano, es decir, había pasado primero por las etapas previas de agotamiento de recursos en el mismo estado, el estado del Atlantis en este caso, y luego llegó a la Comisión Interamericana y finalmente a la Corte Interamericana. Aquí se simulan dos partes. En primer lugar, una que eran los representantes de las supuestas víctimas, es decir, del pueblo indígena, y también la parte del Estado. La universidad... Perdóname, Aura, el Estado tenía un nombre, dices que se llama la Atlantis. Efectivamente. ¿Y los pueblos indígenas tenían algún nombre? Efectivamente, el Estado se llama el Atlantis y la comunidad indígena se llamaba Chupanqui. Asimismo, había otro tema en cuanto a personalidad jurídica de una comunidad campesina que decía ser indígena, pero que no cumplía con los requisitos del 169 de la OIT. Algo muy común también aquí podemos ver en el tema Conga, de una comunidad campesina que requiere consulta previa. Sin embargo, no puede hacérsele consulta previa toda vez que no es una comunidad indígena. Pero muchos pueblos campesinos aquí en el Perú, y tal y como lo ha señalado la OIT, cumplen con el régimen de comunidad indígena y les son aplicables los parámetros de consulta previa. En este caso, ¿qué se había discutido? Antes de entrar al tema peruano, en este caso hipotético, donde habían dos comunidades, una indígena o campesina, como mencionas, contra un Estado, ¿qué se discutía concretamente? ¿Hablaste de una hidroeléctrica? ¿Qué más había en el fondo del caso? Claro, eran dos temas puntuales. En primer lugar, la construcción de una hidroeléctrica sin el tema de consulta previa, y en segundo lugar, que esta hidroeléctrica, cuando se comenzó a construir, estaba sometiendo a trabajo forzoso al pueblo indígena. Y eso con respecto a la comunidad Chupanqui. Y con respecto a la comunidad campesina La Loma, el Estado no había realizado ningún tipo de proceso de consulta, sino que había aplicado un proceso de expropiación al no cumplir con los elementos de la consulta al no cumplir con los elementos de ser pueblo indígena. Y entonces la comunidad campesina alegaba que era un pueblo indígena y también le debía ser aplicable, como a la comunidad indígena Chupanqui, la consulta previa. Eran dos temas muy puntuales, uno con respecto a la comunidad Chupanqui, que es la comunidad indígena, y otro con respecto a la comunidad campesina La Loma. Sin embargo, el Estado demostró al final ante la Corte Interamericana que había cumplido con sus obligaciones internacionales, toda vez que sí había realizado una consulta a la comunidad indígena Chupanqui y que la comunidad campesina La Loma no era una comunidad indígena y estaba... Pero en esa competencia... Qué interesante realmente. Además que me entusiasma mucho de que chicos tan jóvenes estén realmente confrontándose a legislar en la Corte Interamericana, a ver de cerca cómo es el manejo entre los estados y la problemática. ¿Cómo escogen los temas? Bueno, eso depende de la American University. Año tras año son diferentes temas. Otros años ha sido libertad de expresión, otro año ha sido el tema de pueblos indígenas, también ha habido... Pero es porque, digamos, están motivados en alguna necesidad que ven que los diferentes países están atravesando por esta problemática, o simplemente lo escogen porque se les ocurre. Porque se les ocurre. Sí, lo toman en consideración cómo está el ambiente en Latinoamérica o en la región americana. Claro. Entonces, al ver que el tema de pueblos indígenas es un tema en boga, un tema que está creciendo, eligieron para el año anterior el tema de pueblos indígenas. También fue el tema de pueblos indígenas con materia en un concurso en la misma Corte Interamericana,
el CEJA, que es otro concurso a la que la Universidad de San Martín de Porres acude y son tricampeones. Wow. Entonces, el tema de pueblos indígenas es un tema actual, entonces las diferentes competencias o universidades eligen ese tema. Este año, por ejemplo, debe ser otro tema. En el tema CEJA, el tema es de orientación sexual y libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites a la libertad de expresión? Sobre todo que hoy en día están tratando el tema en la OEA sobre límites en la relatoría de libertad de expresión. O sea, temas totalmente actuales, utilitarios, que realmente están. Entonces no son temas porque se les ocurra, sino son temas plenamente de la realidad. Bueno, ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo es que llegaste a ser una representante de la Universidad de San Martín de Porres? ¿Cómo es que te eligieron? ¿Es una elección a dedo o es una elección que viene por méritos? ¿Cómo fue? Muchas gracias. Bueno, fue gracias al Centro de Estudio de Derechos Humanos. Esta es una historia muy particular. Siempre veía en Facebook o en diferentes afiches a algunos chicos que participaban y que eran del Centro de Estudio de Derechos Humanos. Entonces uno le nace una intuición o un poder de yo también quiero poder ayudar, yo también quiero poder ayudar a pueblos indígenas, tema de migrantes, tantos temas que se debaten en derechos humanos. Mi Centro de Estudio de Derechos Humanos, que es como una gran familia realmente, yo quiero y aprecio mucho a cada uno de ellos, año tras año ha participado y hacen una competencia interna para elegir a los representantes que irán a Estados Unidos. Es así que la preparación comenzó en diciembre del año pasado, siendo la elección en febrero de este año para que fueran los participantes o los que comenzaron a prepararse desde diciembre a la competencia en Washington. En febrero se dio esta elección interna en que pueden participar cualquiera de mi universidad, cualquier estudiante de la San Martín puede participar en esta elección, y es así como exalumnos, profesores, entre otros allegados al Centro de Derechos Humanos, se ponen como jueces de la Corte Interamericana y eligen a quienes van a ser los representantes ante el concurso, los de la universidad. Así que gracias al esfuerzo y sobre todo a la participación de nuestro coach, el doctor Oscar Paso, que con mucho esfuerzo fuimos elegidos Luis Andrés Portugal y yo, y fue así que llegamos a la competencia en mayo de este año al Inter-American Human Rights. Y sobre todo... Y para cerrar, ¿cuánto estudiaban al día? ¿Cuál es el horario? ¿Cómo es eso? Es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, comenzábamos todos los días a las 9 de la mañana, muchas veces hasta las 7 de la noche, 9 de la noche, de lunes a domingo. No tuvimos día de la madre, no teníamos día del trabajo, todos los días íbamos a estudiar. Bueno, por eso han quedado finalistas. Desde diciembre íbamos a estudiar, pero en realidad no lo vemos como un sacrificio porque es algo totalmente enriquecedor. Leíamos sentencias, jugábamos con eso, jugábamos con la doctrina, leíamos mucho y nos compenetrábamos como equipo. Eso era lo más importante. Está el conocimiento en una parte, pero siempre la compenetración como equipo, el saber que confías en la otra persona, el saber que tu coach te respalda, el saber que tu centro de estudios te respalda, es lo más importante. Qué bueno. Ahora se nos ha ido el tiempo, realmente te felicitamos. Felicitaciones. Sí, esperemos que el próximo año vuelvan a tener esta destacada participación en el Moot Court del año que viene. Y bueno, últimas palabras, invita a los chicos estudiantes de Derecho que quieran aunarse a esta gran familia, como tú la llamas, del Centro de Derechos Humanos de la San Martín. Muy breve, por favor, porque nos tenemos que ir. Ya, muchas gracias. Bueno, a todas aquellas personas que estén viendo esto, sean estudiantes de derechos o no, los derechos humanos son de todos y todos debemos compartir su régimen, su finalidad. Así que infórmate un poco, compenétrate un poco y haz algo por tu patria, haz algo por tu mundo, que todos nos necesitamos. En la Universidad San Martín de Porres también encontramos una gran familia y está nuestro Centro de Estudio de Derechos Humanos, así que si estudias ahí, ven y únete, encontrarás más que apoyo y cariño, una familia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Amigos, con esta despedida emotiva de Aura, nos vamos al siguiente bloque, que estaremos con el siguiente participante del Moot Court, el doctor Luis Portugal. Es su estudiante todavía. Efectivamente, el estudiante Luis Portugal. Volvemos, amigos.
En lo que va del año, más de 50 asaltos se han registrado por información de los marcas. Más de 30 bandas de marcas están al acecho. Ante esta realidad, el Congreso de la República, en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia, aprobó la ley del reglaje o marcaje, la misma que sanciona este delito con una pena de hasta 10 años de cárcel a los informantes o marcas, poniendo mano dura a estos delincuentes cuyos delitos no estaban debidamente contemplados en la ley. Seguimos trabajando por un país más seguro. El Congreso abre sus puertas al Perú. Hola amigos, nuevamente con ustedes, esta vez para presentarles al señor Luis Portugal. Él es estudiante de la Universidad San Martín de Porres y también, del mismo modo, igual que Aura Arbulú, ha participado en el Moot Court organizado por la American University en Washington. Nos ha representado en esta competición que simulan un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, hablaremos en esta oportunidad, como decía, de tu experiencia en el Moot Court. Ya hemos escuchado ahora y efectivamente ella está muy entusiasmada y ha sacado mucha experiencia de esto. Cuéntanos. Sí, claro, cómo no. Bueno, en primer lugar, agradecer por la entrevista. El Moot Court es una experiencia increíble. Definitivamente, si bien un equipo se prepara durante muchos meses con el objetivo de ganar, de lograr un resultado exitoso en Washington, el mayor triunfo que uno puede tener es conocer a gente de distintos países, de distintos continentes, porque había gente de Europa, gente de África, gente de Oceanía, que tenía el mismo interés que ti. Un interés por los derechos humanos, unas ganas de litigar a nivel interno o a nivel internacional por el respeto a los derechos humanos, y gente de tu edad, gente que tiene tus mismas aspiraciones, que tiene las mismas experiencias que tú, puesto que son estudiantes universitarios de ciclos más o menos similares. Entonces, independientemente de los resultados, yo considero al Moot Court una experiencia única y muy rica en cuanto tienes la posibilidad de conocer a personas de todo el mundo que están interesadas y que tienen los mismos objetivos como tú en tu carrera profesional. Interesante. Qué interesante, realmente motivados Sí. los ¿Y muchachos. cuánto estudiaron? Bueno, esa pregunta es en verdad muy divertida porque al inicio, con mucha reticencia, quizás bronca, empezamos a estudiar desde finales de noviembre, casi diciembre. Paramos un par de tiempo por Navidad, retomamos inmediatamente la preparación y desde ahí no hemos parado hasta el concurso, que ha sido en mayo. Ha sido una preparación seguramente ahora les ha comentado, de lunes a domingo, con horarios de 9 de la mañana hasta 10, 11 de la noche, muchas veces privándonos nosotros de poder visitar a nuestras familias, de poder estar con ellos. Al inicio ellos que no entienden, ¿no? Dicen, no creo que un domingo estés en la universidad estudiando, pero con el paso del tiempo y con el viaje, con los resultados que se obtiene allá, recién te entienden y se dan cuenta que esta preparación fue muy provechosa, definitivamente. Luis, y además del tema personal, que ahora bien lo ha graficado, dice que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad San Martín de Porres es una especie de familia. Más allá de ello, de ese tema personal, íntimo, ¿cuánto aprenden? ¿Cuánto crees tú que has aprendido en esta experiencia, ya desde el punto de vista técnico, ¿no? Desde el punto de vista jurídico? ¿Cuánto crees tú que desde que empezaste hasta el día de hoy, que ya acabó la competencia, sabes sobre derechos humanos? No, bueno, definitivamente uno nunca llega a saber todo, pero la información que uno aprende durante este periodo es inmensa. Definitivamente empiezas la preparación con una perspectiva y terminas con otra, convencido de la defensa de derechos humanos, y precisamente en el caso de pueblos indígenas, como es el caso del Moot Court de este año, Claro. El Centro de Derechos Humanos, gracias a Dios, brinda una preparación que empieza. Yo tuve la suerte de ingresar al centro desde tercer semestre. Poco a poco vas avanzando hasta que llegas a un Moot Court y obviamente la preparación es más intensiva, la dedicación es mayor,
pero los resultados en razón al aprendizaje que has tenido en ese tiempo es inmenso. Definitivamente yo tenía una perspectiva muy distinta del tema antes de iniciar esta preparación y 6 meses me ha cambiado totalmente la percepción del tema. El aprendizaje que adquieres en 6 meses de una preparación intensiva es increíble, es admirable y muy, muy provechoso. Claro, y no solamente será la parte teórica, digamos, ¿no? Sino que también aprendes todo el comportamiento de toda una, ¿no? De la corte, cómo es que se comportan los litigantes, cómo es que se comportan los participantes. O sea, Claro. es realmente enriquecedor para los Entiendo alumnos, que se ¿no? enfrentan a otro equipo. Claro. O sea, ¿cómo hacen? ¿Discuten? ¿Uno deja hablar al otro? ¿Tienen tiempos? Bueno, ¿Cómo es eso? Es una simulación ante la Corte Interamericana, donde está el jurado compuesto por 6 o 7 jueces aproximadamente, Ajá. y los 2 equipos, unos que representan a las víctimas y otros que representan al Estado. Pero, a ver, perdón, pero el jurado no son miembros de la corte, son miembros de la Universidad American University que representan a... Sí, ¿quiénes integran el ¿Quiénes jurado? integran el jurado? Bueno, ¿Son miembros de la corte? No. En la final estuvo el presidente de la Corte Interamericana, el Ah. presidente de la Comisión Ajá. Interamericana. En las rondas preliminares y en mira. semifinales están personas que trabajan en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana, de diversas ONGs de toda Ok. Latinoamérica, profesores de las universidades que participan, de otras Abogados universidades que no litigantes participan, abogados del- litigantes. del Tuve la sistema. posibilidad de conocer a un juez que trabaja en una transnacional y que ve el tema de responsabilidad social de la empresa y que veía en este Mutkur una posibilidad para que él mismo toque distintos temas porque eran temas de su trabajo. También tuvimos la posibilidad de conocer a un colombiano, a un juez colombiano que estaba envuelto en el tema de recuperación de patrimonio cultural, algo similar al caso peruano con la Universidad de Yale, en Así es. Colombia con el gobierno español, y que había visto en Mutkur un potencial para el poder relacionarse también con personas y aprender mucho respecto a estos temas de cultura y pueblos indígenas. Eso quiere decir que no solamente los estudiantes participan del Moot Court, sino también hay posibilidad de que jueces, fiscales y otros empleados del sistema de justicia participen de los Moot Court. Efectivamente, como Ah, mira. jurados, tienen la posibilidad de participar como como jurados, jurados. y definitivamente la experiencia también es única, muy enriquecedora. En El razón Perú de ello es todavía. que en Perú, Del Perú todavía no están participando. No. Del Perú todavía. Me parece que van algunos, ¿no? Sí, hay un Ah, número sí. de jueces del Perú. La competencia este año tuvo 200 jueces Ah. y 100 observadores, que son personas que, si bien no están ni en un jurado ni en un equipo, tienen la posibilidad de ir y ver cuál es la mecánica del concurso, la temática del concurso, y quizá animarse para ir más adelante como jueces o como concursantes. Es un evento grande realmente. Sí, ¿ah? es grande. Bueno, ha convocado 120 universidades. Sí, sí. Yo quería extenderte las felicitaciones porque entiendo que ustedes pasaron a la semifinal de 120 a 20 universidades. Estaban entre las 20 mejores en todo caso. Sí, muchas gracias. Pasamos a la semifinal como segundos mejores estados. Qué bien. En la semifinal tuvimos el privilegio de enfrentarnos con un equipo argentino muy bueno, la Universidad de Cuyo, y definitivamente el nivel de la competencia es muy elevado. Todos los equipos van muy bien preparados y es una competencia donde, independientemente de una copa, todos ya son ganadores por la experiencia Así y es. lo que obtienen Luis, allá. ya acabó la Así competencia. es. ¿Y ahora a qué vas? Estás en séptimo ciclo, evidentemente, pero ¿vas a seguir en esto de los derechos humanos o te vas a dedicar a otra especialidad? ¿Cómo van tus proyecciones en la carrera profesional? Bueno, definitivamente antes de un Mutkur me gustaba el tema de los derechos humanos, pero no había tomado la decisión. El Mutkur es muy importante para mí porque me ha ayudado a tomar la decisión de seguir con el tema de los derechos humanos. Lo quiero ver como un tema de especialidad. Ajá. A corto plazo, en el mes de julio voy a realizar un viaje a Europa para un curso de Oetzenhausen en Alemania sobre derechos humanos, donde van a estar donde va a haber profesores de primera categoría como el juez Baltasar Garzón, que tuvo el problema en España a partir de los juicios. Y bueno, seguir para adelante, séptimo ciclo, aún faltan 6 ciclos en la universidad, 5 ciclos, y dedicarme y profundizar en el tema de los derechos humanos y salir de la universidad y meterme al activismo de derechos humanos. Qué bien, realmente. Bueno, felicitándolos a los chicos porque han hecho un buen papel, están motivados, tenemos futuros defensores de los derechos humanos en el Perú. Y bueno, Luis, agradecerte por estar en el programa y unas últimas palabras para que puedas invitar quizás a decirles a los chicos la experiencia que has tenido muy cortito y bueno. Bueno, sí, nuevamente gracias por la invitación. Invitar a las personas
a que se unan a este activismo de derechos humanos. Es necesario sensibilizar a la sociedad, que la sociedad entienda que es necesario tener un Estado que ya no solamente respete, sino que garantice el ejercicio de los derechos humanos, y para ello es necesario prepararnos y estar debidamente preparados para salir a la sociedad y sensibilizar a esta. Así es. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a ustedes. tenerte más Gracias por venir, adelante Luis. con otro tema. Bueno, amigos, nos vamos. Ha sido realmente un programa Interesante. gratificante, Además, ¿no? gratificante, sí. Interesante, con jóvenes. Y bueno, amigos, No, y ver, Milagro, sobre todo, antes de cerrar el programa, ver sobre todo que el Perú es un país que digamos, tiene, digamos, un potencial detrás. Hay 7 universidades peruanas que han viajado a Washington. Hay una universidad peruana que ha tenido un lugar importante en esta competencia y digamos, creo que el deber del Estado peruano en general y de la población es comprender que los derechos humanos, pues, de verdad sirven para todos, ¿no? Sirven para todos, y que tenemos, pues, talentos como Luis, como Aura y otros estudiantes de otras universidades que van a permitir el desarrollo del Perú en materia, específicamente, de derechos humanos. así es, Miguel Ángel. Y bueno, y esta tribuna que siga avanzando con la promoción, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Amigos, recordándoles el correo. Por favor, escríbanos con sus sugerencias, con sus comentarios. Va a salir debajo de la pantalla, prodepaz.instituto@gmail.com. Y nos vamos hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, amigos y amigas. Gracias. Hasta luego, amigos.